Y como participante de honor en el primer Congreso Virtual Internacional de Radiosofando, tenemos la presencia de la doctora María Teresa Padilla Longoria. La doctora María Teresa Padilla Longoria es, desde el año 2000, doctora en Filosofía por la Universidad de Durham, con la tesis doctoral Philosophy as Dialogue. Ejerce como profesora impartiendo las asignaturas de Historia de la Filosofía, Filosofía Griega y Metafísica y Ontología, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La doctora María Teresa Padilla Longoria es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y centra sus estudios en los proyectos sobre filosofía antigua, metafísica y ética. Entre sus publicaciones podemos mencionar el modelo dialógico del filosofar socrático platónico de 2012, además de artículos y capítulos de libros como La naturaleza del método socrático platónico, en Tópicos de 2003. Homero y los antecedentes remotos de la conciencia griega y de la dialéctica socrático-platónica, en Revista Iztapalapa de 2005. La filosofía como diálogo, Platón y su idea de la filosofía como dialéctica, en La lámpara de Diógenes de 2007. Platón como amante de la poesía, en Las leyes y su influencia en los inicios de la Edad Moderna, de 2011. La dialéctica socrático-platónica como ejercicio del discernimiento, La sofística a examen, en Ecos de Filosofía Antigua, de 2013. Además de Zenón de Lea y compañía, Platón y Aristóteles frente a la erística y la sofística, en Tópicos, y La pregunta por la esencia de la filosofía, en la obra de Eduardo Nicol, en El ser y la expresión, homenaje a Eduardo Nicol. La doctora María Teresa Padilla Longoria es miembro de la Asociación Filosófica de México desde 2014. Y en esta ocasión tenemos el honor de que la doctora María Teresa Padilla Longoria participe en este primer Congreso Virtual Internacional de Radiosofando con la ponencia Lo que Sócrates, Platón y compañía nos pueden decir hoy. Lo que Sócrates, Platón y compañía nos pueden decir hoy. La línea directriz de esta conferencia será el tema de la ética como esencia de la política, y más específicamente, cuál fue la idea de la justicia que tuvieron Sócrates y Platón y la trascendencia que ésta tiene hasta nuestros días. Dado que la justicia es una virtud, hemos de abordar en primer lugar cuáles son los antecedentes y el contexto del arete o de la excelencia entre los griegos. La arete para Sócrates y Platón implica, ante todo, hacer referencia a la excelencia en la función que le es propia a cada cosa o individuo. Puesto que cada cosa y cada viviente tienen una o diversas funciones, la virtud consistirá en ejercer a la perfección dicha función. En otros términos, la virtud es la perfección de una actividad cualquiera que ésta sea. Es la cosa bien hecha. Pasemos a Homero. El poeta épico contextualiza el arete en sus dos grandes poemas, la Ilíada y la Odisea, como la bondad o excelencia de cualquier clase. Especialmente, pero no en exclusiva, exaltará cualidades masculinas. Así, hablará en las rapsodias 20 y 15 respectivamente del arete de Polidoro, referente a la ligereza de sus pies y por la cual sobrepasaba a todos, o de Perifetes de Micenas, quien siendo un hombre oscuro, tuvo un hijo que lo sobrepasó en toda clase de excelencias, tanto en la carrera como en el combate. Homero también hablará del arete para hacer referencia a cualidades o excelencias de los dioses y de las mujeres. Ejemplifica muy bien nuestro caso la Rapsodia novena de la Ilíada, cuando Fénix exhorta a Aquiles para que deponga su cólera y sea más flexible, debido a que incluso los mismos dioses se dejan aplacar, no obstante su mayor virtud, dignidad y poder. O en la Odisea, cuando Eurímaco habla a Telémaco, resaltando la excelencia de sus prendas. Heródoto también alude al arete en un contexto bélico y refiriéndose a Pitias, nos narra que, estando muy mal herido y teniéndolo los persas a bordo de su galera, aquellos estaban pasmados por su valor. Pasemos a Sócrates y Platón. ¿Cuál es la cuestión filosófica con la que Sócrates y Platón nos encaran sin ambajes? La concerniente al automejoramiento o cómo hacerse un mejor ser humano.
A este respecto, tenemos los antecedentes de los preceptos délficos y de los 7 sabios griegos. Nada en demasía, neden hagan, conócete a ti mismo, nocis autón, así como el cuidado de sí mismo, la epimele y agiautú, y de la filosofía presocrática con Heráclito y Demócrito. Sócrates y Platón tendrán una idea de la justicia en su sentido distributivo y equitativo y no retributivo. De nueva cuenta, el antecedente clave a este respecto se halla en Demócrito. Ya el propio Platón, en el Gorgias, pondrá en boca de Sócrates la afirmación de que más vale sufrir o padecer injusticia que cometerla, puesto que más adelante en el mismo diálogo equiparará lo bello con lo justo, esto es, obrar mal es injusto y causa desgracia. Para los griegos, la excelencia es resultado de un ejercicio, de una manera de ser y de hacerse un kalos kagathos, un hombre bello y bueno, un hombre de bien. ¿Cómo se fundamenta? ¿Qué criterios? ¿Y cómo se adquiere la virtud? Estas preguntas son de índole ético-política y a las que los diálogos platónicos responden de manera reiterativa. La posesión de un saber le da a la virtud su estatus, esto es, la excelencia ética es una excelencia cognitiva. Dicho en otros términos, la excelencia o perfección de cada cosa implica una disposición concertada por el orden. Platón va desplegando y forjando a lo largo de sus diálogos 4 virtudes cardinales que definen la excelencia correspondiente a las 4 principales disposiciones humanas y que tienen a la justicia, dikaiosine, como coronamiento y directriz. La templanza, sofrosine, la umbría, andreia, la sabiduría, sofía, y la prudencia, frónesis. Vayamos por partes. Así, tenemos a la templanza, sofrosine, como la capacidad de juzgar bien, de tener sensatez, dominio, gobierno de sí mismo, autarquía, principalmente hace referencia a la medida en los placeres. La umbría, virilidad o valentía, andreia, como capacidad para juzgar sobre los peligros temibles. La sabiduría, sofía, en cuanto a excelencia en el conocimiento. Destaca la prudencia, frónesis, como sensatez, buen juicio, temple, nobleza, razón, propósito, magnanimidad, ya que comporta medida, metron, y simetría, además de la sabiduría, sofía, ciencia, episteme, razón, logos e inteligencia, nous. En suma, la prudencia implica recta razón, ratio, o justa medida en el obrar. Contextualizando la justicia, dikaiosine, en la República de Platón, este nos hace ver que es la virtud que permite, al acompañarlas, el ejercicio exclusivo y la función propia de cada una de las otras virtudes. La justicia es el perfecto ordenamiento de las partes en el todo, en el alma humana, de las 3 funciones psíquicas, conocimiento, ardor y deseo, y en la ciudad de los 3 grupos en funciones, dirigentes, guardianes y productores. Con base en lo anterior podemos colegir algunos paralelismos ético-políticos. Es en la reunión de estas 4 virtudes o partes de la virtud en donde se expresan el hombre y la ciudad virtuosas. La virtud cívica no se alcanza sino hasta que cada una de estas 4 partes de la virtud es concebida dentro de un conjunto en el cual cada parte mantiene con el todo los límites en los cuales ella ejerce su función. La excelencia ética es política en la medida en que ésta se realiza en una comunidad. Por ello, Sócrates define a la justicia como el vínculo que armoniza lo diferente o que unifica la multiplicidad, de forma que se puede afirmar un sentido dialéctico de la virtud de la justicia. Si la virtud es conocimiento, debe poder enseñar al conjunto de la ciudad. La política tiene la tarea de mejorar al conjunto de los ciudadanos, tal y como Platón nos lo indica en el Menón. La fuerza del razonamiento socrático platónico reside en lo siguiente: quien conoce lo que es el bien, lo practica. La virtud se ordena, por tanto, al saber, con vistas a forjar un concepto estable de excelencia que pueda ser norma y evaluación de conductas y susceptible de ser enseñado. La condición de posibilidad radica en poder nombrar una conducta verdaderamente buena. Esto derivará entonces en una ética y en una política de la verdad.
Para presentar nuestro caso, el diálogo paradigmático es la apología. En él, Sócrates hará su defensa hablando con verdad y diciendo toda la verdad, porque eso es lo justo. Sócrates mismo destaca y distingue a la vez que el deber del juez consiste en ponderar si se dicen cosas justas o no, y el deber del orador es el decir la verdad. Aludimos a la sentencia del comediógrafo Menandro, quien asevera que la verdad es la cosa más justa de todas. Alétheye panton crema dicayotaton. Sócrates asienta que es justo que se defienda frente a las primeras y últimas acusaciones falsas en su contra. La primera acusación que se le imputa es la de no creer en los dioses e investigar las cosas subterráneas y celestes, y de ser un sofista, a saber, hacer del argumento más fuerte el más débil y enseñarlo a otros. Los elementos de los que se valen los primeros antiguos acusadores son la tergiversación y la envidia. Serán acusadores in absentia, puesto que el día del juicio ya no estarán presentes. Sócrates es consciente de que debe obedecer la ley y hacer su defensa. Meleto y Aristófanes, dando crédito a estas acusaciones calumniosas, las han presentado públicamente, de manera que pasan del plano de la calumnia al de la difamación. Sócrates dice abiertamente a los testigos que ni él especula sobre esos temas y que tampoco cobra por sus enseñanzas. El siguiente paso que Platón dará en la apología es presentarnos en la figura de Sócrates el engarce perfecto entre justicia y sabiduría. Sócrates es el más sabio. Esto lo corrobora Querofonte ante el oráculo en Delfos. La razón es simple, porque él tiene conciencia de que no es sabio, ni poco ni mucho, y esta es la docta ignorancia. Así se gana la enemistad de los que creen saber, políticos, poetas y artesanos, pues al examinarlos, con el método que le es propio, someterlos a prueba, exelenjo, les demuestra lo contrario, vía el diálogo, la conversación, dialégestai, y la investigación, cétesis. ¿Cómo se va gestando la animadversión contra Sócrates? Como él enseña a los jóvenes que lo acompañan espontáneamente a examinar a otros hombres, y al mostrarles a estos que no saben lo que creen saber, se irritan contra Sócrates y dice que corrompe a aquellos. Así se ha generado su arraigada mala imagen que ha tomado tanto cuerpo. Respecto a los segundos acusadores, esto es, la defensa y examen en contra de Meleto y los acusadores recientes, Platón destaca que fue una acusación jurada en la que aseveran que Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. Sócrates se defiende de Meleto haciendo ver que éste delinque porque bromea en un asunto serio y somete a juicio con ligereza a las personas y simula inquietarse por la formación y cuidado de los jóvenes, por las cosas que nunca le han preocupado. ¿Cómo corrompe Sócrates a los jóvenes, según Meleto? Meleto se contradice al afirmar que los corrompe al enseñarles a creer en otros dioses en los que no cree la ciudad, y al mismo tiempo asevera que Sócrates es ateo al no creer en lo absoluto en los dioses. Meleto lanza una acusación insolente, intemperante y temeraria. Es un enigma, un acertijo para tantear a Sócrates y ver si él cae. Cito, Sócrates delinque, comete injusticia, no creyendo o no reconociendo a los dioses, pero creyendo o reconociendo a los dioses. Fin de la cita. La acusación de Meleto no pasa el sometimiento a prueba, el examen, el escrutinio, es decir, el élenjos y la dialéctica más elemental, por lo que Sócrates concluye que no requiere mucha defensa demostrar que no es culpable al respecto. Sócrates asienta que aquello que lo va a condenar realmente, si lo condena, no serán Meleto y Ánito, sino la calumnia y envidia de muchos individuos que han condenado y seguirán condenando a muchos hombres buenos. Sócrates responde con palabras justas. Ante cualquiera que le dijera que si no se avergüenza de haberse dedicado a una ocupación tal, esto es, el filosofar, por la que ahora corre el riesgo de morir, contestaría que el hombre de provecho solo examina si al obrar hace cosas justas o injustas, actos propios de un hombre bueno o malo, acciones honrosas o deshonrosas, dignas o indignas.
Sócrates responde que según ha creído y aceptado, tiene claro que el Dios le ha ordenado que debe vivir filosofando y examinándose a sí mismo y a los demás sin temer a la muerte o cualquier otra cosa. Lo indigno sería no creer que hay dioses y por ende desobedecer al oráculo, temer a la muerte, es decir, creerse sabio sin serlo. Eso sí ameritaría con justicia traerlo ante el tribunal. De manera magistral, Sócrates despliega un razonamiento específico, haciendo hincapié en que cumplir con la vocación que el Dios le ha encomendado equivale a filosofar o a vivir filosofando, y que esto es hacer lo que le corresponde. De forma que así obra justamente y por ello de manera piadosa. Con esto desarrolla la idea de una justicia equitativa, dar a cada quien lo que le corresponde o lo suyo. En Hesíodo, poeta épico beocio del siglo VIII antes de nuestra era, ya encontramos el antecedente de escuchar la voz de la justicia. Dice Hesíodo: tú, oh Perses, escucha la justicia y no alimentes la violencia, la desmesura, la hybris. Dice: oh Perse, sidaque dices, met hybrin ofeli. El filósofo Eduardo Nicol nos habla magistralmente sobre la misión de la filosofía en Sócrates y cómo la verdad ética obliga moralmente. De tal manera que Nicol nos presenta la autarquía socrática y las consecuencias de su muerte en los siguientes términos. Dice Nicol: la crisis socrática no es un episodio histórico, es la política como tal la que entra en crisis cuando muere Sócrates, y desde entonces el hombre vive en crisis. La libertad moral es una normalidad ética. Fin de la cita. Sócrates cierra su apología con un conjunto de reflexiones en torno a la muerte. La más reprochable ignorancia es la de creer saber lo que no se sabe. Sócrates es sabio por saber que no sabe suficientemente en relación con las cosas del Hades, pues nadie conoce la muerte, o si incluso es un bien, y la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males, pero sí sabe con certeza que es malo y vergonzoso cometer injusticia y desobedecer al que es mejor, sea Dios u hombre. ¿En defensa de qué decide morir Sócrates? Sócrates plantea y lanza una remota hipótesis. De ser absuelto, esas sabiendas de que su libertad estaría condicionada a dejar su investigación, cétesis, y a dejar de filosofar, filosofein. Por ello su respuesta es tajante, que, siendo ciudadano de Atenas, la ciudad más grande y prestigiosa en sabiduría y poder, él, mientras respire y sea capaz, obedecerá al Dios y se preocupará y cuidará por la inteligencia, por la prudencia, fronesios, la verdad, alétheyas, y por cómo su alma va a ser lo mejor posible en la búsqueda y adquisición de la virtud, y seguirá interrogando, investigando y sometiendo a prueba y examinando, elenjos, a aquel que le quiera demostrar lo contrario, aunque hubiera de morir muchas veces. La defensa de Sócrates va subiendo en intensidad dramática y nos muestra cómo, cito, no sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud las riquezas y todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos. Fin de la cita. Ningún hombre puede recibir daño de otro malo. Por ello, Meleto y Ánito no le causarán daño alguno a Sócrates. Se le podrá matar, desterrar o quitarle sus derechos ciudadanos, pero es un mal mucho mayor lo que los falsos acusadores hacen ahora: intentar condenar a muerte a un hombre injustamente. Sócrates es el tábano de la ciudad porque acicatea a todos a que se preocupen y cuiden de la virtud. La prueba fehaciente y el testimonio suficiente de que él dice la verdad y no cobra por sus enseñanzas es su pobreza. Quien en realidad lucha por la justicia es necesario que lo actúe en la vida privada y no en la pública, en la política, aunque Sócrates después aclarará esto al respecto. Sócrates da muestras de su autenticidad, congruencia, al haber sido miembro del Consejo de la Ciudad y al oponerse a los oligarcas, los 30, cuando se estaba cometiendo injusticia, sin importarle que le hubiera podido costar la vida. En síntesis, Sócrates muestra que Meleto miente y que él dice la verdad, porque lo acompaña la justa y recta razón. Otra de las interrogantes clave con la que Platón
nos encara es la que pone en boca de Sócrates en el momento culminante del juicio. ¿Qué es lo justo ante los jueces? Sócrates no les va a rogar ni a suplicar, menos aún va a perjurar porque implicaría impiedad para quedar absuelto, sino solo a informarlos y persuadirlos. Cito: pues no está sentado el juez para conceder por favor lo justo, sino para juzgar. Esto después pasó a ser una frase latina que decía: lo propio del juez es dictar o administrar sentencia, no dar justicia. El propio Sócrates añade: además, el juez ha jurado no hacer favor a los que les parezca, sino juzgar con arreglo a las leyes. Sócrates también les hace ver a los jueces que en Atenas no existe una ley que ordenara no decidir sobre la pena de muerte en un solo día, lo cual es poco para liberarse de las calumnias lanzadas en su contra. Él está persuadido de que no le causa daño a nadie y que por tanto no es merecedor de algún daño o de algún castigo. Con esto Sócrates también está poniendo en tela de juicio la pena de muerte. Sócrates deja claro que él no puede vivir alejado de su ciudad en silencio y tranquilamente, porque implicaría desobedecer a Adrinaton, al dios, y que esto no es mera ironía. Cito: si por otra parte digo que el mayor bien para un hombre es precisamente este, tener conversaciones cada día acerca de la virtud, periaretes, y de los otros temas de los que vosotros me habéis oído dialogar, dialegómenon, cuando me examinaba, exetasontos, a mí mismo y a los otros. Y si digo que una vida sin examen, anexetastos, no merece la pena de ser vivida para el hombre, me creeréis aún menos. Sin embargo, la verdad es así como yo digo, pero no es fácil convenceros. Fin de la cita. Sócrates concluye que no es difícil evitar la muerte, sino que es mucho más difícil evitar la maldad. Él ha sido alcanzado por la muerte, sus acusadores por la maldad. Él sale condenado a muerte, sus acusadores condenados por la verdad, culpables de perversidad e injusticia, adiquían. Finalmente, Sócrates lanzará algunas profecías ante la muerte. Al intransigente e injusto se le revertirá todo. Se le reprochará el no haber vivido con rectitud y el no haberse preparado para hacer lo mejor posible. Platón nos describirá la conversación final que Sócrates tiene con los jueces que lo habían absuelto. En primer lugar, la señal del dios le dice que la muerte no es un mal. En segundo lugar, la muerte es o carencia de sensación o transformación, cambio de morada. Si la primera, la muerte es como un sueño eterno y en paz. Si la segunda, allá en el Hades, se librará de los que dicen ser jueces, pseudojueces en realidad, y se encontrará con los verdaderos jueces, los que se dice que hacen justicia allí y fueron justos en sus vidas. Sócrates todavía es más claro y finamente irónico. Morir para dialogar, dialegesai, estar en compañía, sinoina, examinar, exetasein, e investigar e inquirir, eureunao, como hombres eximios o que fueron condenados a muerte injustamente como Orfeo, Museo, Hesíodo, Homero, Agamenón, Odiseo o Sísifo, Palamedes o Allante, sería el colmo de la felicidad. Por ello, les insiste a los jueces que lo absolvieron, estén llenos de esperanza en relación con la muerte y tengan ánimo ante la sola verdad de que no existe mal alguno que pueda alcanzar al hombre bueno, ni en vida ni después de muerto, y que los dioses no se desentienden de sus dificultades. Sócrates concluye solicitándoles una sola cosa a estos jueces justos, que cuando sus hijos sean mayores, les apliquen el mismo método de examen dialógico y que los castiguen si se preocupan de cualquier otra cosa, llámese fama o dinero, antes que de la virtud. Esta es la forma en la que Sócrates y sus hijos habrán recibido un pago justo por parte de ellos. La última parte del Gorgias es fundamental para complementar el tema de la justicia en el contexto de la ética socrático-platónica. La tesis fundamental que Platón verterá en este diálogo consiste en poner en boca de Sócrates que la buena retórica ha de tener un sentido ético y ser efectuada con miras a la justicia. Ante la pregunta sobre quiénes son los mejores, los de mejor juicio,
Frónimos y quienes deben gobernar, Sócrates responde que aquellos que son moderados y saben dominarse a sí mismos, autogobernarse en cráteya y a sus pasiones. La postura extrema es presentada en la figura de Calícles, para quien la moderación es mediocridad o debilidad, y lo bello y justo por naturaleza son la intemperancia y el libertinaje. Vivir rectamente en términos calícleos, esto es, de la ética del más fuerte, consiste en dejar que nuestros deseos se hagan tan grandes como sea posible y se deba ser capaz de satisfacerlos con decisión e inteligencia y saciarlos con lo que en cada ocasión sea objeto de deseo. Por lo tanto, la virtud se equipara con el no reprimir los deseos. Sócrates le responde con la alegoría del tonel agujereado, es decir, del hombre insaciable que no se contiene y que deja pasar todo. Sócrates contrapone a la tesis de Calícles el despliegue de lo que a su juicio constituye la condición propia de cada cosa, esto es, de un utensilio, cuerpo, alma o animal, que no hay en ella su propia perfección, arete, como mero producto del azar o casualidad, sino por el orden, taxei, la rectitud, orthoteti, y el arte o ciencia, tecne, que ha sido conferido a cada uno de ellos. Por lo tanto, es en la concertación connatural dispuesta por el orden que se realiza la condición propia de cada cosa y la hace buena. Así pues, el alma bien concertada, por lo que le es propio, es el alma moderada, que cosmía sofron, y el alma buena, que sofron psige agate, que se contrapone con el alma mala o el alma insensata y desenfrenada, que afron kai acolastos. Más aún, Sócrates hace equivalentes al alma moderada y al alma buena, puesto que es aquella en que se obra convenientemente con respecto al dioses y hombres, ya que así actuará de manera piadosa y justa. De ahí que felicidad, moderación y justicia van aparejadas. Sócrates le insiste a Calícles que el bandido es incapaz de convivencia y de amistad. Para ello hace una analogía con el cielo, el mar y la tierra. Los dioses y los hombres que son gobernados por la convivencia, la amistad, el buen orden, la moderación, la justicia, y este conjunto se llama cosmos y no desorden y desenfreno. Cometer injusticia es peor que sufrirla, porque quien comete injusticia obra deshonrosamente. El mayor mal es cometer injusticia. Ante la disyuntiva de cometer o sufrir injusticia, Sócrates preferirá sufrirla que cometerla. Por eso, jamás aceptaría ejercer una tiranía. El Gorgias cierra con el mito escatológico que Sócrates expresa en tres premisas. La primera, la muerte es la separación del alma y el cuerpo. La segunda, la disposición adquirida por el cuerpo en vida permanece manifiesta después de la muerte, ya sea total o parcialmente. Lo mismo sucede con el alma. Al perder la envoltura del cuerpo, se hacen visibles las señales tanto de su naturaleza como las impresiones que cada hombre grabó por su conducta. De forma que cuando cualquier rey o príncipe de Persia llega ante el juez Radamantis y examina su alma, observa que no hay nada sano en ella, sino que está cruzada de azotes y llena de cicatrices, señales que cada una de sus acciones dejó impresas en su alma, por efecto de los perjurios y de la injusticia. Todo está torcido por la mentira, la vanidad y la falta de rectitud, pues ha vivido lejos de la verdad. Observa que el poder, la molicie, la insolencia y la intemperancia han llenado su alma de desorden e infamia. Se la conduce a prisión a recibir castigos ignominiosos pero adecuados. Platón apela a los efectos positivos del castigo. Cuando se sufre un castigo, si se castiga justamente, es provechoso, pues mejora a la persona y sirve a los demás como ejemplo, pues al verlo sufrir, tienen miedo y mejoran. Estos son los delitos que tienen curación. El provecho solo se obtiene por medio de sufrimientos, aquí y en el Hades, porque de otro modo no es posible curarse de la injusticia. Pero hay un grupo de culpas irredimibles. Estas residen en aquellos que han cometido los más graves delitos
A causa de ello se han hecho incurables y sirven de ejemplo a los demás. Ellos mismos ya no sacan ventaja alguna, puesto que por incurables padecen por siempre los mayores y más dolorosos suplicios a causa de sus culpas. Son ejemplo en la prisión del Hades, donde son espectáculo y advertencia para los culpables que van llegando. El mayor número de ejemplos de los irredimibles proceden de los tiranos, reyes, príncipes y de los que gobiernan las ciudades, pues estos, a causa de su poder, cometen los delitos más graves e impíos. Dice Platón en boca de Sócrates que ya Homero lo corrobora, ya que son los príncipes y reyes a quienes ha representado como condenados a castigos sin fin en el Hades. Según los vio Odiseo, en los 3 ejemplos clásicos de los condenados a castigos eternos, Ticio y Tántalo, quienes están condenados a hambre y sed constantes, y Sísifo, a rodar eternamente la piedra hasta la cima de la montaña y que ésta vuelva a caer. Sócrates le insiste a Calicles que los hombres que llegan a ser más perversos salen de entre los poderosos. Sin embargo, hay honrosísimas excepciones a la regla y nada impide que, de entre ellos, también se produzcan hombres buenos que merezcan la mayor admiración. Es sumamente difícil y digno de gran alabanza el mantenerse justo toda la vida cuando se tiene plena libertad de ser injusto. Los ejemplos más destacados son los de Radamantis, Éaco y sobre todo Minos, quien lleva el cetro de oro y administran justicia a los muertos. Son pocos aquí y en otras partes, en el pasado y en el futuro, los hombres buenos respecto a la virtud de administrar justamente lo que se les confía, porque la mayor parte de los hombres poderosos se hacen malos. En otras palabras, Platón expresa sin ambajes que el poder corrompe. En contraposición, Sócrates destaca en el mito escatológico el alma del filósofo. Es la de quien se dedica a su ocupación sin inmiscuirse en negocios ajenos. Se le admira y es enviado a la isla de los bienaventurados porque ha vivido piadosamente y sin salirse de la verdad. Sócrates le asevera a Calicles que él, por su parte, tratará de presentar su alma al juez lo más sana posible, cultivando la verdad e intentando ser lo mejor en lo que a él respecta mientras viva y al morir. Censura a Calicles que mientras piense como piensa y viva como vive, no será capaz de defenderse cuando llegue el juicio y el examen ante el juez, y quedará simplemente en estado de aturdimiento. Después de una conversación tan larga con Gorgias, Polos y Calicles, se puede concluir y mantener la idea de que es necesario cuidarse más de no cometer injusticia que de padecerla, y sobre todo precaverse de no parecer bueno, sino serlo en privado y en público. Que si se deviene malo, debe ser castigado, y el segundo bien, después de ser justo, es el volver a hacerlo y satisfacer la culpa por medio del castigo. Asimismo, que es preciso huir de toda adulación, con aquella, la de uno mismo y la de los demás, sean pocos o muchos, y que se debe usar de la retórica y de toda otra acción a favor de la justicia. Así es como se encontrará la verdadera felicidad en la vida y en la muerte, como enseña este relato, practicando la virtud a toda costa. La lección del mito escatológico del Gorgias de Platón se sintetiza así: el mejor género de vida consiste en vivir y morir practicando la justicia y todas las demás virtudes, de manera que, lo dicho por Calicles, cae por su propio peso. En sustancia, sin lugar a dudas, Sócrates y Platón nos encaran a todos los seres humanos de cualquier tiempo para efectuar un replanteamiento de la vocación política, jurídica, individual y ciudadana, así como para afianzar y hacer explícita la esencia de la vocación filosófica como una praxis autoconsciente, amorosa y libre de investigación de la verdad, como un método de vida que somete a prueba y examen todo, incluyendo a uno mismo. Toda vocación tiene un fundamento ético y por ende crítico. A todo hay que aplicar el método socrático platónico del examen y sometimiento a prueba. Ya por eso nos dirá San Agustín de Hipona, heredero del platonismo, que remota itaque justitia, quid sum regna nisi magna latroquinia. Cuando se suprime o estando lejos de la justicia, ¿qué son los reinos?
sino grandes bandas de ladrones. Esto es, que la política, sin ética, no se convierte más que en una cueva de bandidos. Gracias.